Fui discriminada toda mi vida por mi hermana niña dorada. Finalmente obtuve mi dulce venganza el día de mi boda. Fui discriminada toda mi vida por mi hermana niña dorada. Y ella incluso intentó caminar por el pasillo en mi boda. Finalmente, obtuve mi venganza. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana y estaba lejos de ser sutil. Si ella me acusaba de algo, le creían y me castigaban. Pero si yo la acusaba, incluso con pruebas innegables, le daban un castigo más leve y encontraban la manera de regañarme a mí también. El pastel de mi cumpleaños siempre tenía que ser de su sabor favorito, y mis padres fingían no saber que lo odiaba. Siempre le compraban más cosas que a mí, y nos llevaban a donde ella quería, incluso si se suponía que era sobre mí. Mi hermana creció mimada, y me usaba como saco de boxeo. Al principio, la mayoría de las veces me ignoraba, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Terminó sin amigos, y su comportamiento se deterioró. ¿Se mudaron sus amigos o la abandonaron porque era mala? No lo sé porque nunca fuimos cercanas. Mis padres se jactaban de sus logros, pero nunca mencionaban ningún problema, mientras que constantemente resaltaban mis defectos como material de burla. Solo sabía que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no estaba con gente. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto y de repente me convirtió de un saco de boxeo ocasional en alguien a quien necesitaba derribar constantemente. Comenzó a acusarme a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de dejarme salir con nadie con excusas como «no son buenas personas según tu hermana» o «¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia?». Lo que me salvó de un aislamiento total fue mi familia extendida. La mayoría de ellos vivían en la misma ciudad natal y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo, no recuerdo qué, y tristemente respondí que no me permitían ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi yo infantil dijo sin rodeos que era porque no me permitían tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres más tarde. Me regañaron por mentir y me castigaron por un mes, pero después de eso me dieron un poco de libertad, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida conociera su estatus social fue demasiado, así que exigió cambiarse y mis padres accedieron de inmediato, aunque les costó más ya que la escuela estaba más lejos. Hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, nunca volvió a ignorarme en su mayoría. Habiendo sentido el poder de molestarme y estando enojada porque le conté a la familia que no tenía amigos, nunca me soltó. Mi vida siguió siendo difícil. Sus amigos venían y me acosaban, lo que mis padres llamaban bromas ligeras. Nunca invitaba a amigos, porque mis padres eran anfitriones terribles o mi hermana los acusaba de robar y mis padres le creían. Sin embargo, me hice cercana a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a tratar a la familia de esa manera. Luego tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento, nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Ella se acercó con ropa escasa, batiendo las pestañas, y comenzó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero ella, naturalmente, se negó, ya que no podía hacerme eso a mí. Adivina a quién le creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero yo le creí de inmediato por una razón mezquina. Recuerda, era una adolescente que sufría un trato injusto. Estaba muy resentida y malhumorada, y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Con esa aclaración hecha, hablemos de la apariencia. No las había mencionado todavía porque no eran relevantes. Mis padres tenían sobrepeso y les gustaba mostrar amor a través de la comida, dando más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también tenía sobrepeso, mientras que yo no. Siempre he sido algo delgada porque el castigo a menudo incluía no golosinas ni bocadillos. Obviamente el peso no es lo que importa. La personalidad sí. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y mimada. Incluso sus intentos de coqueteo eran malos porque nunca aprendió a trabajar por nada, ya que podía exigir y mis padres le daban. A eso se sumaba el hecho de que no parecía una modelo sexy. Incluso mi yo adolescente acomplejada no creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Tuve otro novio, pero de nuevo mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando él rechazó sus avances. De nuevo, mis padres le creyeron. Intenté señalar cómo esto volvió a suceder, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo novios malos. La relación no pudo con la situación de Romeo y Julieta y se desvaneció de nuevo. Eventualmente me llamarían puta en la escuela secundaria, ya que estaba bien con besar a los chicos y tal, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca llegó a oídos de mi hermana o de mis padres. Mi hermana sí trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Fue exhibido con orgullo y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué yo no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así. Hasta que dejó de aparecer y de repente era un bastardo astuto que engañó a mi hermana. Oh, bueno, y el trato desigual continuó.
En este momento, ella tenía más dinero para gastar y sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Era libre de ir a cualquier parte en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque es mayor. Pero cuando yo llegué a esa edad, seguía sin tener el mismo trato que ella, y cuando lo señalaba, negaban haber dicho eso o afirmaban que era porque no se podía confiar en mí como en ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y es hora de que mi hermana se gradúe. Fue aceptada en una universidad, no muy bien considerada, y no tenía beca ni nada. De nuevo, como solo me contaban sus logros, no sé a qué universidades intentó entrar, así que no puedo decir lo mal que fue rechazada. Sí sé que sus calificaciones eran malas en la escuela, porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Yo solía sacar buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrarlo, alegando que, como siempre la sacaba, ¿qué había que celebrar? Mis padres, naturalmente, hicieron mucho alarde y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviada de que se fuera. No es que me hiciera la vida más fácil. Siempre volvía a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera, seguían faltando cosas de mi habitación o se le ocurrían otros problemas para hacerme la vida miserable. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Finalmente, mi madre vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperara hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Señalé que podía obtener préstamos estudiantiles. Mamá dijo, sí, excepto que no, porque ya eran muy cariñosos conmigo y yo tenía tan mal juicio que ellos decidirían si una universidad valía la pena endeudarme o no. No estoy segura de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. Las becas no fueron mencionadas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y de todos modos nunca creyeron en mis capacidades. No pestañeé. Simplemente dije, está bien. Mi madre claramente no esperaba eso y siguió llorando. Quizás esperaba que yo hiciera una rabieta para que tuvieran una excusa para nunca pagar mi universidad, pero no dije nada excepto que entendía su posición. Les agradecí por preocuparse y eso fue todo. Mi padre más tarde intentó lo mismo, pero yo también me negué a ser emocional. Verás, después de toda una vida de su terrible crianza, nunca tuve ninguna expectativa con respecto a mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacerme la vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Llevaba mucho tiempo preparándome para la universidad. Apenas podía salir. Mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar y estudiar lo hice, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y me esforcé mucho y obtuve una beca. No para una universidad de la Ivy League ni nada por el estilo, como derecho o medicina, pero era un buen curso en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría e intentaría detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se lo decía, incluso forzándome a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicarle a la familia por qué no. Inicialmente, incluso estaban un poco orgullosos y se jactaban de ello. Y luego supongo que mi hermana los convenció y cambiaron de rumbo e incluso me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Se les escapó que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad y, dado que ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo sufriría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no pudieron hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Todavía contactaba a mis padres y los visitaba en vacaciones y demás, pero como se negaban a pagar nada, podía excusarme de no ir mucho por dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a cualquier hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho un gran alarde al respecto. Volvió a casa sin pagar facturas ni alquiler. Pero es diferente, dijeron mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi madre. Obviamente gracias a que mi madre movió hilos. Todo esto me lo presentaron como un motivo de orgullo. Ya casi llegamos. Lo prometo. Conocí a mi esposo por esta época. Ya sabes, esas personas que dicen, si yo estuviera en esa situación, habría hecho algo. Mi esposo es del tipo que realmente lo hace. Yo soy del tipo que es mansa y un felpudo en cualquier situación y luego no puede dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enojada. Mi esposo es el tipo que responde de inmediato. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde de inmediato a un desaire, es mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará y olvidará. Simplemente está haciendo algo peor por venganza. Él es quien quería que publicara aquí, y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada de que me juntara con él, pero solo porque yo era incapaz de actuar como él debido a mi educación, no significaba que no me gustara.
Pequeña, me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo y que trate bien a la gente siempre que ellos hagan lo mismo con él. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba mayormente concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. No vivíamos muy lejos tampoco, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para organizar las cosas. Además, había cierta flexibilidad laboral, así que también podíamos quedarnos un tiempo en mi ciudad natal si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la fecha para unos meses después. En este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería armarme de valor y negarme, pero me costaba. La distancia me había hecho pensar que quizás mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía como si hubiera cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabar todo. Estaba emocionado, pensando en todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue solo y emocionado a conocerlos y regresó más tarde eufórico. Cariño, cariño, no creerás las cosas horribles que querían. Cariño, podemos joderlos tan mal. Hay tantas posibilidades. Estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo a él primero o de lo contrario lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunas quejas sobre no estar de acuerdo con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición. Mi hermana caminaría por el pasillo. Mis padres insistieron en que mi hermana caminaría por el pasillo en mi boda primero, con un vestido de novia. Su excusa era que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia de ello en mi lugar, con fotos tomadas con el vestido y ella incluso tendría un pastel más tarde. Mi esposo ahora escribirá su parte. Hola, esposo vengativo aquí. El infierno no tiene furia como un acechador de venganza profesional, karma instantáneo, venganza nuclear, cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ahora es mi esposa, me pinte como este tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi se cortocircuitaron cuando esa gente sugirió legítimamente esa mierda como una especie de gran regalo. Incluso Troya preferiría aceptar el caballo por segunda vez. Creo. Ay, después de que mi cerebro se reinició, tenía una lista completa de insultos listos para escupir. Pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo. Engaña a estos idiotas. Así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, entonces prometida. Y luego salí corriendo de allí antes de poder revelar mis planes nefastos. De vuelta a mí, la esposa. Así que mi esposo relató sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su rostro y la grabación para probarlo. Me quedé en shock. La distancia había suavizado lo mal que me trataban y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, mi esposo, al insistir en el ángulo de la venganza, me ayudó a no entrar en un mal estado de ánimo. Nos divertimos mucho ideando formas de joderlos, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Implicaba tener 2 direcciones del lugar, darles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por ello. Si bien reconoció que nunca podría convencernos de evitar las represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de que nos demandaran, así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno, actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería venganza profesional. El resto es principalmente obra de mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores, así que aquí va. Solo es importante mencionar que todo lo que hizo fue previamente discutido conmigo y fueron ideas mutuas. Volvió con mis padres, dijo que había investigado y que pensó que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, él no veía el problema y, para que la familia no se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo. Señaló que a mí no me gusta el conflicto, así que si me sorprendían con eso, podría no hacer una rabieta delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es algo grande, así que quién sabía si yo reaccionaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos en público con nuestras familias allí, sino que estaría agradecida por la ayuda que me dieron. Dijo que mis padres parecían sorprendidos, y mi hermana adulta literalmente comenzó a saltar de alegría como una niña. Así que fue aceptado. Es importante destacar que mi esposo también afirmó que, debido a algunos malos juicios y novios pasados, estas palabras fueron todas idea mía, y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en su contra. Yo era desconfiada y controladora, y le gustaba revisar su teléfono y esas cosas para asegurarse de que no me engañara.
como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito para cualquier discusión relacionada con que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo. Él iría a su casa a hablar y así comenzaron los meses de engaño donde mis padres y mi hermana pensaron que me estaban engañando mientras mi esposo y yo los estábamos ordeñando. En lugar de pagar la boda, ellos se mantuvieron al margen. Por supuesto, mis padres querían opinar en todo, incluso en algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencía de que lo dejaran pasar para mantenerme a raya, pero como nunca nos importó mucho la ceremonia para empezar, todo lo demás era juego limpio, o eso pensaban ellos. Esto es lo que hicimos. Íbamos a revisar las opciones de bebidas y menú, y luego aceptábamos la opción de precio más bajo, o la segunda más baja. Mi esposo luego llevaba en secreto a mi hermana allí para que lo probara, y luego suspiraba y decía, «Es una lástima que no queramos abusar de la buena voluntad de mis padres, así que no obtendremos las mejores opciones». Esto provocaba que mi hermana exigiera a mis padres que pagaran lo mejor. Mis padres entonces me decían que no me preocupara y que pagarían la opción más cara. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego expresó tristemente cómo yo quería otras flores de mal gusto. Esto provocaba que mis padres me dijeran que querían que usáramos esas flores y que ellos pagarían por ellas. Cuando se trataba del vestido de novia, tuvimos un pequeño problema. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Bueno, no era totalmente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje al respecto, así que habría pruebas. Dije que estaba bien. Tuvimos que ir con mi negativa a enviar mensajes de texto y mantenerme firme. Mi esposo fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que eso sucediera haciendo que yo respondiera a mi hermana cuando intentaba enviarle mensajes a mi esposo. Esto solidificó las afirmaciones de mi esposo de que yo era incontrolable y neurótica. Así que ellos creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. A algunas personas podría no gustarles la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos a la familia, pero soy tan sumisa que la idea de ser pintada como esta persona controladora y peligrosa me resulta extremadamente divertida y lo animé a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido. Y mi hermana sí intentó coquetear con él, pero él actuó en conflicto para vender realmente que estaba con ellos. Mi esposo fingía decirles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que habíamos contratado seguridad. Fue realmente divertido. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para concentrar los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos de vuelta para pagar los daños emocionales de mis padres. Creo que mi esposo, acaba de confirmar que tengo razón. Estaba disfrutando de todo el truco, más que de planificar nuestra boda. No pensé que fuera posible ver a un tipo radiante ante la idea de desperdiciar todo su sábado haciendo un viaje en coche para discutir los detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres, hermana y esposo habían ideado era esperar hasta que todos estuvieran sentados, ya que la novia siempre llega tarde. Harían que mi hermana llegara en ese momento preciso para evitar que yo la viera e intentara detenerla, y ella caminaría por el pasillo. Para cuando yo me enterara de lo sucedido, sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos parte de la tela sobrante de los arreglos de mi vestido. Mi esposo llevó eso a casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos, y se los mostró como prueba de que había arruinado el vestido. Luego dijo que tenía que volver conmigo, ya que yo estaba furiosa, y él necesitaba calmarme. Les dijo que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener a nuestra seguridad real oculta inicialmente. Cuando llegaron los invitados y mis padres, solo vieron a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres se hubieran acomodado, sacamos a la seguridad real. Un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dimos instrucciones de no dejar entrar a mi hermana y le prometimos una generosa propina si mantenía nuestras instrucciones confidenciales. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Así que mi padre hizo una señal para que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor habían sido preparadas para seguir su ejemplo, así que lo hicieron sin consultarme. Después de que todas tomaron sus lugares, mi padre se paró en la entrada esperándome. Durante esto, una amiga, no en la fiesta de bodas, me envió un mensaje de texto para que me preparara para evitar sospechas si mi esposo o la dama de honor comenzaban a enviar mensajes de texto a esta amiga. La aliada de mi esposo estaba tan ansiosa por crear drama como él y no le importaba no ser dama de honor. Tan pronto como mi padre tomó su posición, comenzó la canción nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi padre se sorprendió al verme. Intentó mirar detrás de mí, pero no podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no tenía idea de lo que le había pasado a mi hermana. Luego sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Me dejó con un murmullo. Algo surgió.
Jadeos y confusión llenaron la habitación. La amiga del plan preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí y dije, con lágrimas en los ojos. Me dijo que no se suponía que yo estuviera allí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi padre me abandonaba, yo debería decir eso para hacerlo quedar lo peor posible. Las lágrimas no eran solo actuación. Estaba genuinamente herida e intentando no llorar. La amiga luego preguntó en voz alta, ¿qué quiso decir con que no deberías ser tú? Zrenia, para que todos pudieran escuchar y difundirlo. Luego dijo, iré a ver, y salió corriendo. Planeamos esto para que ella pudiera crear caos con la seguridad e impedir que mi padre regresara para detener la ceremonia. Finalmente, mi madre también se fue. En este punto, el padre de mi esposo corrió rápidamente y me tomó del brazo. Se le había advertido que podría necesitar hacerlo. Su desesperada carrera hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo entre susurros mientras la gente discutía lo que había sucedido. Algunos también se fueron a verificar. Cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me consoló bromeando que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar, y me aseguró que se encargaría de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente entraba y salía durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. Alguien le susurró algo al oído a mi esposo y él salió. Regresó más tarde con una expresión de trueno, pero me susurró que necesitaba esconderse antes de perder la compostura y empezar a sonreír. Funcionó. Aquí está el resumen de amigos, familiares, del guardia de seguridad y mi esposo que obtuve después. Mi hermana llegó con un vestido de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar como habíamos acordado. Le dijo que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Sí, le dimos una muy buena propina como prometimos. Mi padre intentó amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía estar trabajando allí. El guardia de seguridad accedió a llamar a la policía, ya que había sido contratado por nosotros y solo estaba haciendo su trabajo. Mi padre se dio cuenta de que sería demasiado tarde e intentó exigir que dejara entrar a mi hermana. En este punto, la amiga se acercó. Comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente ganando tiempo. Mi madre pronto llegó, seguida por otros. Para entonces, el plan de la boda estaba arruinado. Todo lo que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños, ya que todos los que se enteraron estaban horrorizados de que intentaran hacer eso. La gente comenzó a gritarles y a regañarlos. Los tres, naturalmente, dijeron que no era un secreto y culparon a mi esposo. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su mejor cara de confusión y lo negó todo. Para citarlo, gaslight, gatekeeper, girl boss, lol. Negó haber aceptado alguna vez un plan tan ridículo. Cuando ellos insistieron en que sí, él exigió pruebas y, por supuesto, no pudieron proporcionar ninguna. Todos los mensajes de texto que podían mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana estaba gritando, llorando y aparentemente se sentó en el suelo pateando las piernas como una niña. Mi padre parecía querer golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo retuvieron. Naturalmente, afirmaron que no tenían pruebas, porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi esposo se rió y dijo, «Vaya, qué conveniente, ¿eh?» Luego repitió, «¿Por qué demonios aceptaría algo tan jodido?» Los destrozó por ser padres terribles y dijo que no iba a dejar que sus planes estúpidos y mentiras arruinaran su boda. Luego, regresó conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no me mostrarían la grabación, ya que era solo para fines de seguridad. Sin embargo, algunas personas filmaron partes de ella. Ver a mis padres y a mi hermana ser destrozados por todos los que salieron a ver el drama fue delicioso. Después de años de ser acusada de cosas y no ser creída, verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre lloraba. Mi padre cambiaba de color púrpura a blanco y mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué él aceptaría, por qué no había pruebas y por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. No tenían buenas respuestas. Finalmente se les dijo que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Mi padre, aparentemente, tuvo que arrastrar a mi hermana, ya que ella, en la paella, se negaba a levantarse del suelo. De nuevo, nadie me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal trago y quizás sea porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez, pero sí sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo extra para ser amables, positivos y emocionados con todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida caras que estaban comiendo ciertamente ayudaron. LOL. Nos divertimos mucho. Mi esposo mantuvo la cara de enojado forzada, solo por un corto tiempo antes de volver a sonreír. Después de eso, fuimos al hotel para dormir un poco antes de partir para nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así, así que nos negamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un registro en papel, una jugada inteligente porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No repetiré lo que dijo, ya que estaba muy desquiciada y no tenía mucho sentido, pero lo importante era que me culpaba por su humillación. Llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses.
Él quiere imprimir y colgar eso en nuestra pared, lol. Y esperaba, pero también estaba segura de que él me engañaría. Incluso sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, hizo una captura de pantalla de los registros de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono, y lo envió todo a nuestro chat grupal familiar. También envió capturas de pantalla de mensajes a él donde lo llamaban con nombres y lo amenazaban, pero él mantuvo la postura de delirante. Nunca acepté nada, e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el chat grupal, rogando a mi familia que lo ayudara, ya que ahora está siendo acosado por ellos constantemente. Les suplicó que impidieran que mis padres y mi hermana arruinaran nuestra luna de miel después de que no lograron arruinar nuestra boda. Terminó con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y afirmaran que él, de alguna manera, había aceptado fingir dormir con ella en nuestra suite de luna de miel. LOL. Mi familia le aseguró que se encargarían y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera para poder volver a reprenderla mientras la destrozaba. Veremos si la paz dura. En general, aunque hubiera preferido una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que me vengué de ellos. Información adicional. ¿Sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta muchas veces, así que supongo que todos se preguntarán lo mismo. He reflexionado sobre esto toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por ser mimada, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto. Yo no fui planeada. Tardaron un tiempo en tener a mi hermana, así que no solo era deseada, sino también como un hijo milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, dada nuestra pequeña diferencia de edad, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto o fácilmente, y no usaron protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Quizás no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se vieron cargados con un bebé no planificado mientras aún lidiaban con un recién nacido. No están bien económicamente, así que tener el gasto extra probablemente no ayudó, y me resentían. Pero eso es solo mi conjetura. De todos modos, he aceptado que la razón no importará realmente. Lo que me hicieron fue injustificado, sin importar qué. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo tenemos una teoría de que nunca tuvieron la intención de hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo una rabieta porque yo me casaba primero cuando ella apenas tiene citas, y ellos le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante. No querían pagar mi boda, y no pensaron que aceptaríamos o que incluso les quedaría bien hacerlo. Al sugerirlo y ser rechazados, podrían parecer los buenos ante mi hermana mientras tenían una excusa para no darme un centavo. Pero luego mi esposo lo aceptó y no pudieron retractarse sin arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.